Dámaso Carrera Riazuelo va néixer a Graus l'any 1849 i allí va vivir tota la suya vida. Y a más a la suya obra, Graus, el personaje principal, desde la geografía de los campos de alrededor, de los montes, a la geografía humana, las personas, las celebraciones, los momentos más importantes del año. Dámaso Ferrero va heredar el negocio familiar del suyo yayo materno y trabajaba con el suyo hermano. Se va a casar 4 veces. Va un hombre que no le agradaba estar solo y aparte va muy vivo, va muy rajante, muy despierto. Va a pertenecer a la colla de grausinos que van a arropar a Joaquín Costa en la suya estancia grausina. Va a ser un momento muy especial para Graus y él va a formar parte de tot això. Quan el artículo que Costa escribe sobre el Ribagorzano a la revista de la Institución Libre de Enseñanza fa que la Universidad de Burdeos s'interesse per la varia ribagorzana, Jean-Joseph Saroyandi, el filólogo que la Universidad de Burdeos mandata a Graus, pues entra en contacto con tot ese grupo de grausinos que rodean a Costa, que le fan muy buena acogida, y entre ellos está Dámaso Carrera, que el que más acaba teniendo relación con Saroyandi. Saroyandi lo llamaba el maestro, porque era una persona que va muy charradora, muy viva. Y después de la suya primera estancia, Saroyandi les pide a este círculo de amigos de Costa que le escriban cartas. Y Dámaso Carrera se mete a la faena y de aquí sale pues, la suya obra en Ribagorzano, que es una delicia. Colabora en publicaciones locales como la Gaceta de Graus, el Ribagorzano, el Llibre de las Fiestas de Graus, y también la suya correspondencia con Jean-Joseph Saroyandi ha sido publicada por Sordica en un volumen que también incluye una introducción biográfica y un análisis de la lengua de las cartas. Y en esta colección de cartas pues hay desde descripciones de Graus, del paisaje de la redolada de Graus, cuando él se va a pasear con la muller, u descripción de cómo se preparan las fiestas, u cómo han sido las fiestas, y también hay recogidos 2 cuentos de tradición oral que forman parte de la tradición europea. El cuento de la lechera, pero también hay un cuento, el del discípulo y el maestro, que en la versión de Dámaso Carrera son Jesucristo y San Pedro, que van a pasear por la redolada de Graus, y pues bueno, demuestra que la tradición oral trae temas universales que a la fin se desarrollan en diversos lugares, en diversos puestos. Dámaso se puso a escribir en una época en la que no se gozaba escribir el grausino, el ribagorzano, y lo fa en un contexto en el que ya empieza a estar castellanizada la lengua, pero arropado por un círculo de gent y per un personaje como Jean-Joseph Saroyandi que le animan a plasmar lo que él ha sentido toda la vida, y a más recogen historias de tradición universal, por un lado, como puede ser la lechera o el cuento del discípulo y el maestro, pero también recogen el espíritu de un pueblo. Dámaso va a ser un hombre muy vivo, muy despierto, muy vital, y eso él transmite en los suyos escritos, pero también las relaciones que quedan documentadas a través de esas cartas con Saroyandi y de la influencia que va a tener el círculo de gent que se va a acercar a Joaquín Costa. Va el maestro para Saroyandi y pensó que una figura prou important a l'època a Graus. Y cuando ya se iba su tío, le va a dir la moceta: cómpreme una crava pa yo, que me aniré a vender la leche a Graus. Y su tío la iba a comprar el día que se iba.
Y como la moceta eva dicho en casa, Me aniré a vender la leche a graus. van pensar su pare y su abuelo. La de todas las cravas podría ir a vender esta moceta. Mos tocarían buenos diners. Y la moceta va dir entonces: ¿Ya yo? ¿Qué me darán de llevarla? como tienes una crava, te daré pa' tú lo que saques un día de la semana. Y ella se va a fer muy contenta y en va y traen mucho tiempo, y con lo que le tocaba de cada semana se va a comprar un pañuelo de sarja y un apretador. Y va a pensar ella: Ahora ya tengo prou ropa y con lo que en saque hoy de la leche, ¿qué en faré?